principio, cuando yo comencé este libro, cómo leer los libros de historia. Esa es la pregunta. Porque ¿cómo usted sabe que pasó algo en la historia? ¿Cómo sabemos nosotros, todos los que estamos aquí, que pasó algo en la historia? ¿Cómo lo sabemos? Leyendo un libro de historia, porque nosotros no estábamos allá. O sea, siempre lo que tenemos delante de los ojos es un libro, un artículo, pero bueno, digamos un libro de historia, o si quiere podemos decir un escrito de historia, ¿no? Un escrito de historia. Y la pregunta que yo me hago es esa: ¿cómo leer los libros de historia? ¿Por qué? Ya lo veremos. Aquí puse yo una portada, por ejemplo, de un libro que ya no se sacan así, del siglo XVI, no, Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas de Tierra Firme del Océano, escrita por Antonio, y así va, Antonio de Herrera, bueno, que era una de las primeras narraciones sobre la historia del Caribe, ¿no? Bueno, ¿cómo leer estas cuestiones, no? ¿Cómo leerlas? Pues bien, el primer tema que nosotros tenemos, o el primer asunto a dilucidar, que se debe a un autor que se llama Walter Benjamin, es el tema de que la historia la escriben quién ganó, quién ganó, es la que escribe la historia. O sea, los libros de historia normalmente lo escribe al que le fue bien en la historia, y entonces normalmente los libros de historia que nosotros más conocemos tienen que ver con el Estado-Nación, es decir, con este caso, en nuestro caso, República Dominicana, ¿no? Entonces, son los procesos por los cuales se constituye el Estado-Nación, y a eso los que hacen teoría de la historia le llaman la historia oficial, la historia oficial. Esta es la primera dos líneas, creo yo, algo así. El primer párrafo con una parada aquí de mi libro. Esta es la portada, les voy a explicar un poquito la portada inmediatamente. Este libro no pretende hablar de Duarte, sino de los espejos de Duarte. La distinción es importante, no se trata de un mero juego de palabras para llamar la atención, sí lo es. Pero yo digo, como dice, uno dice una cosa para decir lo contrario, pues para llamar la atención. En esta investigación se ha asumido sistemáticamente una concepción no positivista de la historia que por otra parte se busca promover. Vamos entonces un poquito a meterle a esa frase. Esa es, como les digo, el primer párrafo de mi libro. Entonces, miren, mi libro no es una biografía, sino qué me han contado y cómo me han contado quién es Duarte. Es un poquito lo que yo descubrí cuando al final. La portada del libro la hizo una sobrina mía que es diseñadora gráfica y sabe de teoría de esas, de publicidad. Yo no sé si se fijaron rápidamente. ¿Alguien se fija algo curioso de la portada, de las imágenes? Está como un espejo cuarteado, muy bien. ¿Y qué más? Parece un rompecabezas. Parece un rompecabezas, muy bien. ¿Qué más? Hay un truco en esa imagen. También se ven como imágenes que no es Duarte. Ah, se ven imágenes que no es Duarte. ¿Usted sabe? Bueno. ¿Usted no se fija en que cada cuadrito? Ahí es que está, es lo que yo me refiero, que hay algo. Cada cuadrito, parte de la genialidad del diseño es que mi sobrina agarró distintos cuadros de Duarte y los cuadró. Y cuando usted lo ve rápido, ¡fum!, usted tiene la impresión de que tiene una imagen completa. Digamos que mi libro es eso. Es decir, en buena medida, si usted le pregunta, yo estoy casi seguro, yo no voy a hacer sociología aquí del conocimiento, pero si yo agarrar una hoja ahora, yo le diera a cada uno una hoja y diga, escriba lo que usted sabe de Duarte. Ustedes van a ver que grosso modo, ustedes casi todas, porque no veo un todo aquí, hay un todo allí, todas y todos van a decir casi lo mismo. Y los pedazos que ustedes tienen fueron escritos en distintos momentos. Lo único que al final ustedes lo recomponen y tienen la sensación de que tienen una imagen completa de Duarte. ¿Me expliqué? Sí. Okay. Entonces es un poquito eso.
Eso es lo que yo hago en mi libro y por eso la portada, yo digo que lo que más vale de mi libro es la portada, porque eso es una genialidad de diseño y está dicho en una imagen de lo que he hecho. Lo único que yo lo hago con los documentos. Entonces, ya saben, ya vamos a ver por qué lo de los espejos, ¿no? Dentro de un momento, para no adelantar eso. Vamos a lo de la concepción no positivista de la historia. El positivismo es una filosofía, pero también es una manera de concebir la verdad. Es lo que se llama una epistemología, una teoría del conocimiento y de la verdad. Y entonces dice que uno conoce la verdad a través de pruebas empíricas. ¿Y cuáles son las pruebas empíricas que tiene un historiador? ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo saben que Duarte, qué sé yo, fue expulsado a Curazao? No sé. ¿Cómo lo saben? No, perdón, la pregunta la hice mal, la rehago. ¿Cómo ustedes saben que, cómo el historiador sabe que Duarte, entonces después nosotros lo leemos en el libro de historia? ¿Cómo lo saben? Investigando. ¿Y qué investiga? ¿Qué es lo que dice? Ah, sí, fue a tal sitio. Investigando la historia. Investigando la historia. ¿Cuál historia? La historia de Duarte. Vuelve a la pregunta. ¿Cómo el historiador sabe que Duarte salió tal día? Y llegó a tal sitio tal otro día y se fue en tal barco. ¿Cómo lo sabe? ¿A quién se le ocurre? Leí otro libro, es posible. Déjame decirte que eso fue una de las cosas que yo me he dado cuenta, que se van leyendo unos libros. Yo intenté recomponer y se leyó otro libro. Pero vamos a poner que hay un libro primero. Ese primero que dijo que se fue en tal sitio, ¿de dónde lo sacó? ¿Estaba ahí? No estaba ahí porque ese es todo el problema. El historiador no está ahí, acuérdense. Yo le digo, nosotros no estamos ahí. Entonces tiene que buscar un documento. En este caso, el ejemplo que le estoy diciendo, porque hay muchos ejemplos, es una lista de viajes del puerto. Una lista de viajes de la aduana, no la aduana de migración. El día tal salió el barco tal y tenía estos pasajeros. Como hoy día, si alguien ha viajado, sabe que te registran en la lista de pasajeros. Entonces, el documento que va a buscar es, por ejemplo, una lista de pasajeros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a los documentos se le dicen, en la concepción positivista, que son lo que llaman los historiadores, que yo llamo positivista, una prueba fehaciente. Una prueba fehaciente. Por ejemplo, hay una persona en el fondo, aquí en el frente, y hace así. Puede ser que una persona diga, mira, le está diciendo que entre. Y otra diga, le está saludando a un amigo. ¿Por qué? Porque el movimiento de levantar un brazo es susceptible de ¿qué? De muchas interpretaciones. Depende. Entonces, el hecho de que yo lo vi con estos ojos, levantó el brazo, no significa que lo que yo interpreté que significó ese levantado de brazo es lo que realmente estaba queriendo la persona. Por lo tanto, el dato que se llama empírico, es decir, que se puede captar por los sentidos, no necesariamente me ofrece la verdadera interpretación de la historia. ¿Ok? Porque yo tengo que someter el dato a una interpretación. Entonces, esto es el tema, ¿no? Que normalmente se ofrecen datos y no se someten a un análisis lo suficientemente completo. Y normalmente eso es lo que se llama una concepción positivista, que normalmente además toma una manera de escribir que es el relato de los grandes acontecimientos. El relato de los grandes acontecimientos con los grandes personajes. Y todos los personajes que son chiquitos, de a pie, etcétera, no existen. ¿Ok? Entonces, ¿quién decide que la historia es eso y solamente eso? Ese es un problema. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, háblenme de la revolución, de la rebelión de Santa María, yo sé que nadie me va a saber lo que es la rebelión de Santa María, porque eso fue eliminado
del relato que nosotros leemos en los libros de historia que nos han dado. Bueno, entonces, la conclusión importante para mí es esta, que la historia, que es lo que realmente pasó, no es lo mismo, eso no es, ¿verdad? Significa, no es igual a historiografía, que es lo que está puesto, escrito en el libro de historia. Vamos a decirlo de otra manera, todo lo que pasó no cabe en el libro. Lo que está pasando ahora mismo, si intentáramos narrarlo, no cabe en ninguna narración. No cabe. No cabe. Entonces, este es un punto de partida importantísimo. Por eso cuando dicen, ojalá los estudiantes dominicanos lean la historia dominicana, esa frase es incorrecta. Porque cuando dicen eso, lo que quieren decir es que se lean los libros más famosos de historia. Y esos libros más famosos de historia no tienen toda la historia. Y este es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué me preocupa esto? Porque cuando leemos las principales narraciones que nosotros aprendemos en la escuela, normalmente siembran lo que yo llamo personalidades autoritarias, es decir, personalidades que entienden que la patria es única, que siempre los ideales de los sectores dominantes son los que tienen todos los dominicanos, y se crea un enemigo único para mantener esa unidad. Entonces lo que se siembra es una actitud que yo llamo guerrerista y de odio. Y por eso ustedes ven que las narraciones de esto que llamamos normalmente historia positivista patria, ustedes se ven que lo único que son héroes tirando tiros y con machetes peleando. Y no pasa ninguna otra cosa que no sea pelearse, cuando la vida no es así. La vida no es así. Bueno, es un poquito, digamos, el planteamiento general del libro. Entonces, si el documento, que es la prueba empírica que tiene el historiador positivista para reconstituir el pasado, decimos que es susceptible de distintas interpretaciones, si eso es así, yo les voy a poner un ejemplito ahora de una carta hipotética, ¿no? Entonces, nosotros, es una afirmación, no tenemos acceso al verdadero Duarte. ¿Y qué es lo que dicen la mayoría de los textos de Duarte? Este es el verdadero Duarte. Y yo digo, no tenemos acceso al verdadero Duarte. Nosotros tenemos una reconstrucción hipotética de Duarte. ¿Qué es lo importante de esto? Que yo tomé a Duarte, vamos a decir, como un ejemplo. Pero lo mismo podemos decir de cualquier personaje y de cualquier acontecimiento. Nosotros no podemos reconstituir la totalidad de lo que sucedió, ni reconstituir todas las posiciones, ni el significado de eso, sino que lo que hacemos son aproximaciones al hecho. Por ejemplo, aquí le doy un ejemplo. No conozco a ninguno de ustedes, pero voy a poner letras, ¿no? 3 personajes, A, B y C, ¿no? B odia a C y A es íntima amiga de C. Y ahora yo, que soy D, o H, vamos a decir H, el historiador, voy a entrevistar. Es decir, voy a donde A y le digo, háblame de C. ¿Qué va a decir A de C? Qué persona más increíble, qué afable, qué agradable, qué sé yo qué. Y yo digo, muy bien, pa, y tomo nota. Testigo de primera mano, persona que lo conoció personalmente, un testigo fehaciente. Entonces voy donde ve, cuéntame ese un poquito, ¿cómo es ese? ¿Qué me va a contar? Qué tipo más pesado, ¿a cuál de los dos le hago caso? ¿Qué ustedes creen? ¿A cuál de los dos le tengo que hacer caso? ¿Al positivo? A ninguno, entonces me quedo sin nada, el tipo no existió. También está el problema. Tengo que juntar los dos de alguna manera. Tengo que juntar los dos, pues son 2 versiones. De alguna manera, ahora el libro es cómo lo junto, porque uno intuitivamente va a decir, uno de los dos tiene que tener más razón, y así sucesivamente uno se va haciendo preguntas. Imagínense, señores, eso mismo pasa con cualquier hecho del pasado. Y más
En este caso, fíjense, el ejemplo tan sencillo que le estoy poniendo es 3 personas y ellos se conocen y somos más o menos contemporáneos. Imagínense, decenas de actores y hace 100, 200 años. Usted está viendo la situación frágil en la que desarrolla su investigación un historiador. Este es el tema que yo quiero tratar. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros tenemos, volvemos a la imagen, son fragmentos recompuestos para tener más o menos una imagen. ¿Ok? Que es válido. Pero lo importante para mí no es que ahora vamos a decir que eso no sirve para nada. No, lo importante para mí es que nos demos cuenta que eso es lo que tenemos delante de los ojos cuando leemos un libro de historia. ¿Me expliqué ahora? Sí. Lo importante no es decir, ahora yo agarro todos los libros de historia y fuera. No, yo tengo que leer, ahora lo que tengo que leer con otros ojos para poder, con alguna serie de criterios lógicos, ir comparando y sacando mis conclusiones, sabiendo que las mías también tienen que ser sometidas a discusión, porque yo no voy a tener la última verdad tampoco. Como ustedes ven, eso es exactamente lo contrario de lo que ustedes oyen normalmente en los medios de comunicación, etcétera, que la gente dice, yo te voy a decir lo que es, yo soy del Instituto Mascual y yo te digo la verdad de lo que pasó. Digo, vamos más suave, vamos más tranquilos. Yo hablo en nombre de fulano y entonces en nombre de fulano es esto lo que hay que hacer. Usted no sabe lo que fulano hubiera opinado sobre esto si él estuviera vivo. O sea, usted no se puede autoerigir en el sustituto de esa persona, porque esa persona, entre otras cosas, ha fallecido, ¿no? Ha fallecido. Bueno, entonces, miren, vamos a poner un ejemplo, a ver si alguien reconoce esto. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Les llama la atención alguna cosa? Ok, Duarte está claro el apellido, ¿no? Muy bien, ¿qué más le llama la atención? A ver. Por ahí lo dijeron. Aquí, a ver, oigan eso. General Juan Pablo Duarte. General. ¿Cuántas veces ustedes han oído de que General Juan Pablo Duarte? Nunca. ¿Se la firma de él? Por lo tanto, interpretación. Muy posiblemente, fíjense, no es así, no. Muy posiblemente la primera identidad que se daba a sí mismo Duarte era ¿de cuál? La de general. Entonces, ¿qué uno se imagina? Ah, general, es que él se creía que andaba como Kepi, que era jefe de la Fuerza Armada y tenía, ¿cómo se llama? Galones. No, ¿por qué? Porque ahora usted tiene que ir al siglo XIX y a ver qué era lo que le llamaban generales en el siglo XIX. Acuérdense el merenguito, Desiderio Arias general. Hay que generar cuánto amor, hay que generar. ¿Y qué sería general? Como ustedes ven, entonces ustedes van a encontrar a un historiador X. Yo voy a evitar decir nombres porque de otra cosa me están grabando. Voy a evitar decir nombres, pero por ejemplo, en mi libro yo lo voy citando. Hay uno que dice que Duarte era un general y que él tiene que ser un general que tiene que gobernar este país, porque un general es lo que era Duarte. Ya ustedes saben de qué yo estoy hablando, ¿verdad? Ese es el espejo. Ah, ok. Tiene veneno la cosa. Ok. Otra cosa más, ¿no le llama la atención? En esa firma. Esos 3 puntos. ¿Y qué serán esos 3 puntos? ¿Qué serán esos 3 punticos? Nadie le, ¿cómo le llama? ¿Qué? La Trinitaria. La Trinitaria. ¡Ponchao! ¡No! Interesante lo de la Trinitaria porque eso es lo que nos han dicho. No, que la Trinitaria, todo el día la Trinitaria, tal, la Trinitaria, yo que la Trinitaria, y la Trinitaria por todos lados, cuando la Trinitaria, según los documentos, fue una organización efímera y de juventud. Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga, en la página, en un libro hipotético en mi cabeza, que usted me diga en la página 20,
Y los jóvenes se formaron, pero la trinitaria fue efímera y desapareció. Punto. Y después en la página 60, y llegaron a la puerta del conde y los trinitarios comenzaron a tirar tiros. ¿Cómo que los trinitarios están tirando tiros? Usted me dijo en la página 17 que dejó de existir. ¿Están viendo el problema? Ok, muy bien. Nadie los tres puntitos. Señores, el símbolo de la masonería. El símbolo de la masonería. Eso significa que él era el grado 66. El grado más alto, como el grado 33 de los masones. Y que él volvemos a la cuestión, él se consideraba a sí mismo, ante todo, no, a ti. Sí, la firma no es la cosa más íntima que uno pone los rayoncitos que uno le gusta. Si usted a su nombre le pone los tres punticos, que significa masón, usted se considera que ante todo, masón. Un masón. ¿Y qué es lo que nos enseñan a nosotros? Que Duarte era ¿qué? Que quería ser cura, que era católico, que tenía un azabache de la Virgen de la Altagracia, etc. Está claro, y sin embargo usted ve la firma que él mismo, posiblemente, o más seguro, es que él en su día a día se autointerpretaba como un masón. Pero volvemos al mismo problema de general. ¿Y qué significaba masón en el siglo XIX dominicano, en la cultura dominicana? Esa es otra pregunta distinta. Ese lío explotó después, durante la anexión a España, cuando comenzaron a llegar curas españoles y no entendían que la mayoría de los dominicanos católicos de cierto nivel de letras, que eran poquitos, el país era muy chico, casi no había población, pues eran católicos y masones. Eso no lo entendían los curas y se armó un lío. Entonces, aquí fíjense cómo solamente en la firma tenemos varios problemas. ¿Qué hace la historia oficial? Borra el general y borra el masón. Yo no creo que vamos a llegar a ese slide, pero yo les enseño en la transcripción, como en una transcripción de esa carta. Esta firma yo la traje de la carta de Juan Pablo Duarte a José Gabriel García. Pero esta es la firma de Duarte, y como ustedes ven, un papelito ya me permite a mí sacar conclusiones. Otro lío, que yo ahí no me meto porque no sé cuán confiable es. Usted sabe que hay gente especialista en leer la grafía de las firmas. Entonces se supone que esto significa algo, ¿no? Dicen los tipos que significa que es un tipo introvertido y egocéntrico, ¿no? Bueno, son teorías, ¿cómo se llama? Grafológicas, teorías de cómo escribe la gente. Vaya usted a saber si es verdad, si es mentira. Pero como ven, esto ya es solamente la firma, envuelve una serie de datos que están ahí, porque estamos viendo la firma, aunque sea había una reproducción. Está claro que es más grande aquí porque es una firma chiquita, pero podemos sacar muchas reflexiones a partir solamente de la firma de él. Si uno fuera especialista también en ¿cómo se llama? En los dibujos, habría que ver de dónde es esa letra. Eso se puede, todas esas cosas se pueden más o menos investigar y hacer una serie de reflexiones. Pero son reflexiones que hay que decirle muy probablemente, porque yo no puedo decir, es que la grafología me dice que el que envuelve su nombre en un círculo es porque es egocéntrico. Óyeme, vamos despacio. De repente lo vio a un primo suyo, le gustó y le hizo el trabajo cuando era chiquito. ¿Qué sé yo? Uno no sabe. Ahora, ¿qué yo veo? ¿Qué ven estos ojos? Que la firma tiene un círculo que encierra el nombre. Ahora, interpretar eso ya es otra historia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Vale. Seguimos complicando la cosa. Vamos a ver. Cada quien cuenta la fiesta según le fue en ella, ¿o no? Llegan al final del bachillerato dos amigos y están con sus respectivas cuasi novias, van a la fiesta
informarnos al oficial de la graduación, se juntan todos los amigotes, ¿verdad? Y en esa fiesta ponen su música, la música que les gusta, hay un brindis, hay una picadera, lo que sea. Y en esa noche los dos amigos se le declaran a las dos cuasi novias. A uno le dicen que sí y al otro le dicen que no. Se encuentran los dos amigos al otro día y dicen, ¿cómo fue la fiesta? ¿Qué va a decir al que le dijeron que sí? Oh, esa fiesta estaba buenísima, la bebida estaba buenísima, wow, y la música yo nunca había bailado tanto. Y al que le dijeron que no. Diablo, qué fiesta más aburrida esa. Señores, ¿y cuál de los dos tiene razón? Los dos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos acostumbrados? A decir que nada más tiene razón uno. A esa cosa, en el libro, capítulo 6 de mi libro, yo le llamo eso, en una palabra fista, le llamo heterología. Logos es discurso, lo que tú dices, y hetero es la variedad, ¿no? La diversidad. Entonces, es una expresión que tomamos de un autor que vamos a ver ahora, Michel de Certeau. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a la escritura de la historia heterológica. Es decir, que hay la posibilidad, existe la posibilidad de que haya diversas narraciones, porque a alguno le va bien y a otro le va mal. Son circunstancias diferentes y lo vivieron de manera diferente. Entonces no podemos tener una única narración. ¿Y qué es lo que nos dice la historia positivista? Que la narración verdadera puede ser o solamente puede ser una. Y yo le estoy diciendo no, tienen que ser muchas. Están viendo que vamos a decir que me estoy metiendo para lo hondo. Esto es un poquito técnico, esto voy a decirlo rápido, un poquito, a mí me gusta mucho esto es como casi para mí un chiste literario, pero bueno, ahí va. ¿Cuál es el problema de los textos históricos? Es decir, los textos historiográficos, lo que pasa es que no puedo decir historiográfico porque grafein en griego es escribir, no, los textos históricos, los textos que pretenden ser un recuento del pasado, ¿no? Ok, ¿cuál es el problema de los textos históricos? Lo voy a leer como lo formulé. Eso no está en mi libro, eso fue preparando esta charla. El problema de los textos históricos es, leo, se organizan narrativamente para supuestamente exponer objetivamente argumentaciones. ¿Cuál es el lío aquí? Que las tres palabras que están en amarillo son palabras que se contradicen. Una narración nunca busca exponer una verdad. ¿Qué es lo que busca una narración? ¿A alguien se le ocurre algo? Si yo te he hecho un cuento, Contar. Contar, ok, perfectamente. ¿Y qué con qué objetivo puedo yo contar? Y Batman, o lo que fuera, Superman, o si quieren, un chiste. Digo, llegó un tipo que dijo que se cayó. ¿Qué yo estaba buscando? Que se rieran. ¿Estoy yo preocupado con que ese tipo exista o no exista, etcétera? No, yo lo que quiero es que tú te rías. Entonces, el tipo puede estar en la historia, hasta puede desaparecer o atravesar una pared. No importa. Porque la narración lo que busca, ahora se lo digo un poco más técnicamente, la narración lo que busca es lo que se llama una catarsis. Eso se llama en griego, que es producir un efecto afectivo en el lector. Caperucita Roja, ¿existió? No, no existió Caperucita Roja. Pero Caperucita Roja, todos nos han hecho la historia de Caperucita Roja. ¿Y qué es lo que nos quieren decir con Caperucita Roja? Que hay que tener cuidado con ¿cómo se llama? Con las cosas que te pueden hacer un mal y con la mentira o algo así. Pero no importa que Caperucita Roja no, porque es una historia que se llama, o un género literario que se llama historia didáctica. Igual, ahora voy a dar una más pesada y espero no ofender a nadie. Sepan que yo soy sacerdote católico y soy creyente, o sea, para que no se asusten con lo que voy a decir. Voy arriba. ¿Adán y Eva existieron o no existió? No. Adán y Eva no existieron. ¿Y si existieron? ¿Por qué? Porque Adán y Eva eres tú, yo y somos toditos. Pero un señor que se llamó Adán y una señora que se llamó Eva al principio de la historia, si así entendemos la narración, estamos leyendo mal la Biblia. Está claro, digo, yo sé que no, yo espero no ser ofendido con lo que tiene una lectura que se llama más literal de la Biblia, ¿no? Entonces,
son lo que se llaman personajes corporativos. Porque dice, al principio no había nadie. Y Adán le habló y le dijo a Dios tal cosa. ¿Y quién fue que contó que estaba ahí para poder grabar la cosa y decir lo que le dijo? Es una narración que se llama edificante. Es una narración edificante que para los hebreos le llaman mashal. Es una narración edificante para transmitir la palabra de Dios. Perfecto, o lo que se cree, la revelación. Entonces, este es el problema, que la narración, el género narrativo, nunca en ningún momento pretende ser una descripción objetiva. Nunca, porque si no la daña. Lo que busca cualquier narración es provocar un sentimiento. Provocar lo que se llama, acuérdense, si que le pueden adaptar la palabra, una catarsis, que es una especie de reacción. Por ejemplo, cuando, si uno ve una película, a los que les gusta, a mí no me gusta, una película de terror, si la película de terror no te hace saltar de la silla y te hace temblar, la película de terror es mala. Si es una comedia y tú no te ríes, la comedia es mala. Y si es una tragedia y tú no das una llorada, mira, la dejó, entonces la narración es mala. Porque lo que busca la narración es básicamente crear una catarsis. Entonces, aquí, y bueno, igual el teatro, exponer. El texto expositivo es exactamente todo lo contrario. El texto expositivo es el que intenta ser muy escueto, pero que todas las palabras se refieran a algo que se pueda, entre comillas, tocar, a algo objetivo en el mundo. Y por último, el texto argumentativo es cuando tú, una idea, das razones para defenderla, pero tú estás defendiendo tu punto de vista. Por lo tanto, si ustedes, me imagino que como han estudiado, después que yo estudié el español en la escuela, cuando yo lo estudié, yo no di lo que se llaman los tipos de texto, que ahora se enseña así. Entonces, este es lo curioso del texto historiográfico, que se organiza como una narración. El día tal, que sí o que llegaron a tal sitio, narración. Después me dicen que es objetivo, que está narrando tal cual lo que pasó. Dice, no puede. Y por último, que está argumentando, y con eso alcanzamos la libertad. ¿Usted está seguro que nosotros alcanzamos la libertad? Y con eso todo el mundo adquirió su derecho. ¿Usted está seguro que todo el mundo adquirió su derecho? ¿Están viendo el problema? Vuelvo y leo el texto ahora a ver si se entiende mejor. Peculiaridad de los textos históricos: se organizan narrativamente para supuestamente exponer objetivamente argumentaciones que son subjetivas. Ok. Y la pregunta que nace es cómo abordarlos literariamente. Es decir, cómo yo, que tengo ese texto, digo, yo no sé si, veo que todo el mundo se está yendo, ya rellenaron la asistencia. No, lo que pasa es que hay algunos que tienen clase. Tiene clase. Hablo porque si no, si tendré que ir yo también me voy a descansar, que estoy muy cansado. Bueno, entonces, este es el autor que más inspira mi trabajo. Es un norteamericano que nació en 1928, murió hace poco, 2018, se llama Hayden White. Y Hayden White acuñó este término, metahistoria. La metahistoria se ocupa de esto. Yo lo puse ahí en azul. ¿De qué se ocupa la metahistoria? Es el estudio de la producción historiográfica. Acuérdense que historiografía es la escritura de la historia. Grafein, viene ortografía, es escribir correctamente. Calos, bonito. Caligrafía es escribir bonito. Caligrafía. Entonces, la historiografía es escribir historia. Pero escribir exige un idioma, una lengua, ¿no? En este caso el español, una sintaxis, unos tiempos verbales, unos recursos literarios para que la cosa sea bonita y no sea tan aburrida de leer, etc. Es decir, exige recursos propios de la lengua escrita, no de la lengua oral. Entonces, Hayden White ha marcado desde los años 80 hasta que falleció de los años 70, el libro del 72, el libro se llama Meta History, Metahistoria. Ha marcado
y ha señalado lo que está puesto en azul, que usted tiene que leer los libros de historia teniendo en mente que está leyendo algo parecido a una novela o a un cuento. No es que sean iguales, pero se parecen. Que los escritores, los historiadores utilizan los mismos recursos literarios de un escritor de novelas. ¿Ok? Y esto yo no voy a profundizarle solamente con el ejemplo que voy a dar, pero que no quiero decir todo lo que está dicho. Pero Hayden White se va a fijar sobre todo en los aspectos formales. Yo les voy a señalar en lo que, no sé, que tenemos 3:30, ¿hasta qué hora puedo ir? 3:30. 3:30, son las 3:30. Sí, ¿hasta qué hora voy? ¿Hasta las 4 o antes? 15 minutos más. 15 minutos más. Que yo tengo aquí, ahora que estamos comenzando. Pero voy a plantear dos cositas más y me callo. Miren, los aspectos formales, yo les voy a señalar uno solamente. Hay muchos. Yo les voy a señalar uno porque no tenemos tiempo y va a tomar tiempo explicarlo. Vamos a ver. Ese. Cuando, para que una historia valga la pena, o para que haya una narración, usted necesita tener personajes. ¿Y qué son los personajes? Si lo vamos a definir, es el papel de actor con un rol social. Papel de actor con un rol social. Vamos a poner uno muy sencillo: un padre y un hijo, una madre y un esposo y una esposa. En el caso de la historia patria dominicana, los dos principales personajes colectivos son los comerciantes y los ateros. Ustedes lo pueden ver en los libros. Comerciante y atero. ¿Alguien se atreve a imaginarse de qué lado está Duarte? ¿Era el comerciante o el atero? Atero. Comerciante. ¿Quién era el atero? Pedro Zafar. ¿Está claro? Entonces, ese es el personaje. El personaje es un sujeto, normalmente con un nombre propio, que actúa, hace una serie de acciones con un rol social: abogado, estudiante, profesor, charlista, etcétera, lo que usted quiera, escogidista, liceísta. Muy bien. El personaje, para que la narración valga la pena, usted tiene que crear una tensión entre los personajes. Y la más fácil que es, toda narración tiene uno bueno y uno malo. ¿Cómo se llama el bueno? El protagonista. Y el malo, esa palabra es más menos común, pero ustedes se la saben también, ¿no? La han oído, pero no la usan. El antagonista. ¿Qué hace un antagonista? El que le lleva la contraria al pro. Pro significa positivo, ¿no? El que haga un protagonista es el que lleva la acción hacia adelante. Protagón. Mientras que el antagón es el que le lleva la oposición a la acción. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se llama la posición que ocupa el personaje en la narración para que la narración tenga una tensión? Porque si no tiene tensión, la narración es muy aburrida. Bueno, esa posición en la relación de los personajes se llama actancia. Y el modo en que el personaje aparece en relación a la trama se llama actante. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen, hay distintas teorías de lactancia, pero yo me voy a fijar en la principal que yo detecté, o que yo entiendo que es la principal, en diálogo con el que creó todo este tipo de análisis, que es un ruso, que se llama, no está aquí en otro slide, bueno, la principal actancia de toda narración es bueno contra villano. Ustedes no han visto que uno, con gente amiga, ¿fuiste al cine? Sí. ¿Y qué tal esa película? Uy, un clavo. En esa película no pasó nada. No tenía acción.
ese no pasó nada, es que no hubo ningún choque que me hizo saltar. Entonces, para que la narración sirva, yo tengo que poner un bueno y un malo. Si no, la narración no sirve. Entonces, yo no sé si ya están viendo en relación al primer bloque que yo hablé. Dijimos que la narración historiográfica tiene que ser heterológica. ¿Y aquí qué me están haciendo? Matando la heterología. Porque aquí tiene que haber un bueno y un malo. Tiene que haber una sola historia. Si no hay un bueno y un malo, la narración no sirve. Bueno, ¿qué pasa? Que como es una función, el actante, así como este tiene contenido, por ejemplo, si tú eres, qué sé yo, si tú eres, otra categoría de la historia del siglo XIX, si tú eres de la banda norte, lo que hoy llamamos más o menos Cibao, en el siglo XIX se llamaba banda norte, tú no eres de la banda sur. La banda sur es lo que nosotros diríamos el sur, la capital y el este. El país tenía como dos grandes regiones. Ok, banda norte y banda sur. Si tú eres de la banda norte, eres de la banda norte, pero no eres de la banda sur. Si tú eres del este, no eres de la frontera. Estos ya son roles sociales. Pero el actante, en un momento tú puedes ser bueno, en otro momento puedes ser malo. Son lo que se llaman categorías vacías. Es decir, que tú las rellenas según te conviene que para la historia que tú estás contando. Entonces lo pones como bueno, como malo y tal. Entonces la actancia depende mucho más del que escribe según él quiera narrar la historia. ¿Ok? Mientras que el personaje no, o sea, yo no puedo decir, siguiendo con el ejemplo de Duarte, yo no puedo decir que Duarte es Sánchez. Esos son los personajes. Pero yo no puedo decir quién es bueno y quién es malo cuando se enfrentaron. Porque se enfrentaron. ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Ustedes sabían que el primer golpista de este país fue Juan Pablo Duarte? Que fue el primer golpe de Estado. El primero que... ¿Verdad que no lo saben? No. Fue en esos años bueno, si se le puede llamar golpe de Estado a eso. Entonces, ¿qué? ¿Él era bueno o era malo porque dio el golpe de Estado? Como nosotros nos siempre han dicho que todo lo que hace Duarte es bueno, si él dio el golpe de Estado, por razón lo dio. Pero ¿qué piensan a los que él le dio el golpe de Estado? Que él era malo. ¿Están viendo el lío? Ok, seguimos. Miren, este para mí fue una de los, no sé si saltarlo ya, pero no sé si llegaron a ver Joker, la película, ¿no? Entonces, es una cosa genial porque la noción de actante no sustituye la del personaje, sino que el actante, ¿no? El personaje Joker, la actancia no sustituye al personaje, el personaje sigue siendo el mismo de Batman, pero la genialidad de esa película es que tú no sabes si Joker es víctima o victimario. Juega los dos papas. No, uno no sabe. Se determina. Y yo le decía, Dios mío, cuando yo la vi la película, dice, como una película con un tema tan estúpido como de que el Joker de Batman, porque yo lo que veo de Batman es para botar golpe. Hicieron un tremendo, acuérdense que ganó el Oscar ese año. Pero la genialidad del guión es que tú no sabes dónde poner al Joker. Tú no sabes quién es bueno, quién es malo. Tú no sabes si Batman es bueno o es malo. O por lo menos si es bueno o malo no. Si aunque sea bueno, Batman es justo o injusto. Y eso es lo grande de esa película. Y claro, una denuncia evidentemente al sistema público de salud de los Estados Unidos. Esa película es una genialidad. ¿Y con qué jugó el guionista? ¿Con el personaje? No, con la actancia. ¿Está claro? Entonces, el rol social no cambia. Joker es un psicópata social. Es un sociópata, gracias, un sociópata. Es un sociópata. No cambia el personaje. Lo que cambia es la actancia. Tú no sabes si tú lo vas a buscar como cuando tú veías el primer Batman. Eso es una genialidad. Entonces, para que veamos cómo el autor de un relato tiene un poder en sus manos
que es muy importante. Entonces, digamos que la lactancia, eso que está en amarillo, es la posición del personaje en la trama narrativa. Esa noción es fundamental en narratología, en teoría de la narración. La trama es como cuando tú tejes, ¿no? Mi macuto, por cierto, ¿dónde está mi macuto? Miren, un tejido de macuto, ustedes de la sierra, este macuto, yo estoy orgulloso, tiene como 30 años conmigo. Este es verdad, yo lo tejido un campesino de la sierra. Pero miren el tejido, si usted no lo amarra bien, se suelta. Esa es la trama, igual en un tejido. Pero la trama tiene que tener una tensión para que funcione. Entonces, eso es lo que da esto. Entonces, el que creó esta noción o estas discusiones fue Vladimir Prokop. Simplemente pueden registrar el nombre para que sepan. Y estas son las actancias principales: héroe villano, colaborador traidor o falso héroe. El falso héroe, el que se presenta, pero en realidad que no es, el que engaña. Bueno, vamos entonces a la historia dominicana. Bueno, esta es lo que se. Bueno, Joker, película 2019, ¿victimario o víctima? Uno no sabe. Este libro, me lo salto por el tiempo que nos queda. Este libro lo trajo el profesor, usted, basado en una historia, se puede bajar de internet. De Roberto Marte. Yo recomiendo este ensayo, no lo comento. José Gabriel García, la primera historiografía dominicana como drama. Y esa idea la inauguró el libro que le hicimos circular. El libro de Pedro San Miguel fue el que dijo que la historia, habría que decir en lenguaje mío, la historiografía dominicana, no la historia, se escribe como un drama. Y eso comenzó con un autor que citó su profesor al introducir esta charla. Con Sánchez Valverde dice: es que nos abandonaron, nosotros somos los abandonados de España. Y eso comenzó con un libro que se llama Idea del valor de la isla española. Y por eso ustedes van a ver que todo historiador dominicano que quiere narrar la historia del Estado dominicano, no del pueblo dominicano, va a poner que todo es dramático aquí, que todo es una tragedia. Aquí lo que vienen son los corruptos. Aquí lo que aquí no se puede decir eso, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, bueno, no tenemos tiempo. Este es un ejemplito buenísimo. Una vez que yo preparé esta charla, coincidió con ese día. Fíjense, nada más le digo, este ejercicio yo lo quería hacer con ustedes, pero bueno, el tiempo no. Lo hago yo rápido. Miren, este es un titular sacado del periódico Hoy, Guardianes de la Verdad. En 2020, este estaba en primera plana. Miren el titular. En 2022 se cumple el 200 aniversario de la ocupación haitiana, que duró 22 años. Aquí está el texto. Vamos a hacer un zoom. Vamos a ver. Hoy, 9 de febrero de 2022, se cumplen 200 años de la ocupación militar haitiana al territorio dominicano. Esta acción de parte de la República de Haití se dio tras